Hay muchas causas de fiebre de origen desconocido. Nos va a importar ahora, porque estamos dentro del tema, la parte infecciosa. Sin embargo, hay causas no infecciosas, como ustedes saben, ¿no? Donde las neoplasias, sobre todo, hay que sospecharlas en personas, vamos a decir que no es una regla universal, pero en las personas de edad avanzada, una de las chances es que sea una neoplasia, ¿no es cierto? Y también las enfermedades de tejido conectivo, que más sería más bien en personas jóvenes, ¿no? Las vasculitis es una causa muy común, el lupus a la cabeza, de fiebre de origen desconocido, ¿no? En personas jóvenes. En lo que es infecciones, cualquier infección tampoco lo es. No está bien decir, digamos, tengo un mes de fiebre y voy a tomarte aglutinaciones para fiebre tifoidea. ¿La fiebre tifoidea puede durar un mes sin causar complicaciones ni nada? No, no es cierto. La historia natural te dice que en 3 semanas debería incluso desaparecer la fiebre o incluso aparecer complicaciones. Hay algunas infecciones que te pueden producir FOD. Una de ellas son los abscesos, por ejemplo. El absceso hepático sí puede tener pues un mes, 2 meses de fiebre, por ejemplo, ¿ya? Los abscesos es importante. La endocarditis, o sea, no son cualquier infección, no es. Son algunas nada más, ¿ya? Los abscesos, fundamentalmente abscesos hepáticos, porque si son pulmonares, generalmente van asociados a sintomatología pulmonar. El absceso hepático no, ¿ya? El absceso hepático no se nota a veces, ¿ya? Ese es uno. La endocarditis, lo mismo. El examen físico nos va a hacer sospechar cuando encontremos nosotros soplos. Fiebre más soplos, debo de pensar en endocarditis, ¿ya? Es una de las causas. La tuberculosis, sobre todo cuando es extrapulmonar. Si es pulmonar es fácil de sospechar, ¿no? Paciente que está tosiendo, está haciendo hemoptisis, caquéstico, broncorreico, ¿no? Pero hay tuberculosis extrapulmonares que se manifiestan solo con fiebre, ¿ya? Ahí hay que sospechar tuberculosis también. Pero esta tuberculosis, para que se presente de forma extrapulmonar, no es en toda la población. En la población inmunocompetente normalmente es pulmonar. En la gran mayoría, como hemos visto en la clase TB, 85% más o menos. En los pacientes inmunosuprimidos, y más aún en los pacientes con VIH, ahí sí la tuberculosis se manifiesta de cualquier forma. Generalmente no pulmonar, sino de las otras formas extrapulmonares. Y hay algunas enfermedades granulomatosas que son infecciosas. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas que te pueden producir granulomas, por ejemplo? Bueno, TB es una de ellas. Brucela también te puede producir hepatitis granulomatosa, por ejemplo, y solamente se hace el diagnóstico mediante biopsia hepática. La sífilis, otra de las enfermedades. Sífilis, brucela, ¿no? TB, nocardia, te pueden producir granulomas, ¿ya? Y le vamos a llamar enfermedades granulomatosas. Una faringitis no va a ser, ¿no es cierto? No puede llegar a FOD. ¿Ya? Más o menos la cosa es así. Un absceso también dependerá de dónde está ubicado. El absceso que más fiebre produce es el hepático, porque el absceso cerebral no produce fiebre generalmente. El absceso cerebral, una persona puede tener su absceso cerebral y lo que va a quejar es cefalea nomás. No produce fiebre normalmente. ¿Ya? Las endocarditis sí, es una causa muy común. Hay que ser insistente aquí. ¿Ya? Y la TB en esos grupos especiales. Esto de enfermedades granulomatosas infecciosas es lo menos común. No es tan común. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hay otras cosas no infecciosas que no es motivo de la clase de ahora porque estamos en patología infecciosa. Esto es importante en los neutropénicos, lo que habíamos comentado. Neutropénico con fiebre, sinónimo de usar antibióticos. Sí o sí tienen que usar antibióticos. No pueden dejarlo sin terapia antimicrobiana. Decimos que hay neutropenia cuando la cifra absoluta de neutrófilos está por debajo de 500. ¿Ya? Por ejemplo, de repente tiene, no sé, 3.500 de leucocitos y de neutrófilos tiene 40%. Le sacan pues el porcentaje. Si esa cifra absoluta es menos de 500, es neutropenia. Hay que empezar con antibióticos. Si es que tiene fiebre. Si no tiene fiebre, no. ¿Ya? Si no tiene fiebre, no. Entonces, la neutropenia febril es la que se debe de tratar. El neutropénico así nada más, no, hay que tener cuidado. Hay un tratamiento profiláctico
para la neutropenia febril, que se hace con quinolonas y amoxiclavulánico, por vía oral. ¿Ya? Podrían de repente preguntarles eso. Un paciente neutropénico, por tener riesgo de desarrollar en cualquier instante un cuadro infeccioso bacteriano, hay que darle, algunos dan solo quinolonas, otros dan amoxiclavulánico y a veces se prefiere usar los dos a la vez. ¿Ya? De forma profiláctica. Hay varios esquemas, 3 veces a la semana, algunos incluso una sola vez a la semana. Entonces los esquemas no les van a preguntar, pero sí los fármacos que se pueden usar, quinolonas y amoxiclavulánico, solos o a la vez, de forma profiláctica. Pero cuando el neutropénico ya está haciendo fiebre, ahí sí. En esa circunstancia la fiebre es sinónimo de infección en los neutropénicos. Y ahí hay que utilizar antibióticos. Y como habíamos comentado, hay que coberturar gram negativos primero. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Ya? Y obviamente hay que buscar la causa del foco. Decimos que la neutropenia es severa cuando la cifra no solo es menos de 500, sino menos de 250. Esa es la cifra para decir neutropenia severa. Menos de 250. ¿Ya? Esa es la neutropenia severa. Entonces, neutropénicos menos de 500 y neutropénicos severos menos de 250. Pseudomonas es una bacteria que hay que coberturarla, ¿ya? Necesariamente. Por eso es que usamos unas cefalosporinas antiseudomonas. Por eso es que también ustedes recordarán, y ya lo hemos dicho, para situaciones del examen solamente existe una cefalosporinas antiseudomonas para situaciones del examen. ¿Cuál era? Así es. Que en la vida real cefepime sirve, que en la vida real el Astrionan se puede usar, que en la vida real se puede usar carbapenem, es cierto, ¿ya? Pero para situaciones del examen es ceftazidime, ¿ya? Y eso es lo que tiene que venirles a la cabeza. Y felizmente coincide, porque para la terapia empírica inicial de un neutropénico febril usamos justamente ceftazidime. Generalmente se asocia más a micacina, ¿ya? Para potenciar. A nivel de membrana actúa la cefalosporina y a nivel intra actuará el aminoglucósido. Estás en sinergismo, ¿ya? Sin embargo, les digo sin embargo, donde se ha demostrado que sí es importante asociar más el aminoglucósido es cuando los neutrófilos están menos de 100, ¿ya? Menos de 100. En los otros no tiene mucha utilidad, sin embargo sí se usa, ¿ya? Sin embargo sí se usa. Justo lo que les decía, neutrófilos menos de 100, ahí sí, esta cefalosporina, antiseudomona o ceftazidime como quieran, más al aminoglucósido, es de vital importancia. Aquí es una situación que nosotros usamos porque, bueno, digamos que se nos ha hecho costumbre, es parte de la terapia empírica, pero la evidencia científica te muestra que es de utilidad solamente aquí. Quiere decir que en los demás neutropénicos suficiente con dar ceftazidime estaría bien, ¿ya? Ahora, si le dan el aminoglucósido no es que lo va a matar al paciente, sino que lo están usando de una forma que de repente no ha sido demostrado que sirva realmente. Pero aquí sí, con menos de 100 no puede estar ausente el aminoglucósido. Entonces, si algo les quieren preguntar, podría ser en qué tipo de neutropénicos febriles está aconsejado necesariamente añadir aminoglucósido cuando los neutrófilos están menos de 100. En los demás podría ser ceftazidima sola, pero a grandes dosis, o sea, 2 gramos cada 8, no 1 gramo cada 8, ¿ya? 2 gramos cada 8. Ahora, normalmente cuando tenemos un neutropénico, nosotros nos echamos a buscar el cuadro infeccioso y buscamos las regiones grandes al inicio. O sea, tomamos una placa para ver si hay una patología pulmonar, un examen de orina para ver si de repente hay indicios de infección de tracto urinario, coproparasitológico en heces, ¿no? Se le hace coprocultivo, ¿no? Se empieza de esa forma. Pero hay una zona que no revisamos, que es la zona perianal. Y por ser una zona contaminada, los neutropénicos hacen abscesos perirectales. Debridan eso y se acabó. Y ese es el foco infeccioso, ¿ya? Ese es el foco infeccioso. Que obviamente a partir de ahí, como no tienen neutrófilos que hagan su labor, hacen infecciones diseminadas, hacen bacteriemias. Muy bien. Y por ahí encontramos algunas preguntas como esta que está acá, ¿no? Que hay que abordarla con calma, sobre todo cuando tiene enunciados extensos. Esa también es una norma interesante. Cuando ustedes tienen enunciados extensos y les piden lo correcto,
Normalmente es el enunciado más extenso la respuesta. Normalmente. No les digo que siempre. Normalmente. Entonces esa estrategia se aplica cuando yo, a pesar de que he revisado la pregunta, no he llegado a una alternativa. Entonces tengo que buscar estrategias de cómo escoger la alternativa correcta. Pero aquí no, pues aquí le dicen la falsa, ¿no? Vamos a ver. Dice, acerca de la fiebre de origen desconocido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos a ver. Clásicamente se define como fiebre mayor a 38,3 en varias ocasiones durante más de 3 semanas sin encontrarse un diagnóstico tras una semana de investigaciones en el hospital. Y esto es real, esto no puede ser falso, es el concepto clásico. Hoy en día se prefiere clasificarla como clásica en neutropénico, nosocomial y asociada a infección por VIH. También es verdad. Es fundamental la historia de viajes realizados. Hemos visto que sí. Les puede dar la clave solamente esa respuesta. En pacientes neutropénicos, ya sabemos, ya hemos recordado lo que es un neutropénico, ¿es útil realizar un tratamiento antibiótico empírico? Sí, no se puede esperar, se tiene que dar tratamiento empírico. Bueno, queda la última, ¿no? Por descarte, dice en pacientes que la presentan durante más de 6 meses, o sea, imagínense fiebre de 6 meses o más, o sea, medio año, la causa más frecuente es infecciosa. La lógica que les dice, difícil, ¿no es cierto? Un cuadro infeccioso que esté sin tratamiento ahí durante 6 meses, raro, ¿no? Raro. O el organismo tendría que limitar la infección o la infección ganarnos y se lo lleva al paciente, pero no va a llegar a los 6 meses. Normalmente cuando dura así, y si es anciano, debe de ser una neoplasia. Y si dura de esa forma y es una persona joven, más aún de sexo femenino, sin mayor antecedente, debe de ser una enfermedad mixta del tejido conectivo, debe ser un lupus, debe ser algo asociado a una vasculitis, normalmente. ¿Ya? Y hay que echarse a buscar por ahí. Aunque no me lo crean, esta es una pregunta de examen MIR, por ejemplo, y está usando los conceptos que se usan. Ahí están los bancos clásicos, lo pueden revisar. ¿Ya? Entonces, hay preguntas que engloban así conceptos claros, ¿ya? Como también habrá otros que son un poco más acortados. Miren este algoritmo. Algoritmo significa lo que nosotros deberíamos hacer cuando tenemos frente a nosotros una fiebre de origen desconocido. Paciente con fiebre de origen desconocido, listo, o sea, tiene su fiebre de origen desconocido. Dice, lo primero, aunque parezca, no sé, pues repetitivo, esto me los han dicho desde el primer año de la facultad, está bien, pero lo primero que se hace es la confección de historia clínica. No es que, tiene fiebre, de una vez pídele, no, primero se hace la historia clínica. A veces en la historia clínica está la respuesta, ¿ya? Primero la historia clínica. Y la historia clínica donde más se va a tener que ahondar, más, es la parte epidemiológica, o sea, y el examen físico. Pero un examen físico detallado. Como les digo, los neutropénicos hasta pueden hacer accesos perirectales. Hay que revisar todo. Fíjense que tiene que haber una hipótesis. Si esto no se cumple, si se parte mal desde acá, todito lo demás va a salir mal. Por eso es que la mayoría de las veces las fiebres de origen desconocido van mal porque no se ha hecho bien lo que se tiene que hacer. Cuando uno ya tiene la hipótesis diagnóstica, recién ahí se pide los exámenes habituales. Y fíjense que en los exámenes habituales se incluye también hemocultivos. Una fiebre de origen desconocido, sinónimo de que tienen que pedirle en los primeros exámenes hemocultivos. Ustedes saben que normalmente no se pide de entrada los hemocultivos, pero aquí sí, se tiene que pedir hemocultivos. ¿Y por qué dice 3? Significa que son necesariamente 3 hemocultivos. No es uno cada día, es 3 hemocultivos el mismo día. ¿Ya? Es una de las cosas que hay que recordar. Este es un problema eterno por los cuales nos paramos bronqueando cuando hacemos interconsulta, porque le han pedido solo un hemocultivo. Y como obviamente quienes dirigen el CIS no son médicos, lo han puesto como una norma administrativa que máximo se pide un hemocultivo por día. En otras palabras, con el CIS no van a poder hacer diagnóstico de fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Son 3 hemocultivos y tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Si yo pido un solo examen, hoy día por ejemplo, y tengo la mala suerte de contaminar, por mucho cuidado que haya tenido, con bacterias que están en piel, en el hemocultivo va a crecer esa bacteria que está contaminando. Y me va a hacer creer que esa es la causa de la fiebre.
y voy a tratar algo que no debería tratar y el paciente no se va a beneficiar, va a seguir con el mismo cuadro. Y si me voy a querer agarrar de eso, todavía voy a decir debe ser una bacteria resistente y le voy a cambiar de terapia para algo que tampoco es. Entonces tiene que ser 3 hemocultivos, la norma dice bien claro, tomados el mismo día, con diferencia entre 15 a 30 minutos entre cultivo y cultivo, ¿ya? No es que voy a tomar ahora y más tarde otro o pasado mañana otro, no, tiene que ser el mismo día, ¿ya? Pónganle pues más o menos media hora de diferencia entre uno y otro y otra muestra de cultivo, ¿ya? Con o sin fiebre, por favor, ese concepto de que tiene que haber fiebre para tomar hemocultivo es falso, no tiene ningún sustento, ¿ya? Con o sin fiebre, ¿ya? Con o sin fiebre. Y tiene que ser entre 10 a 30 mililitros cada muestra. Si van a tomar menos, mejor no tomen. Si están en condiciones de hacer cumplir todo eso, tomen hemocultivo. Si no, no lo hagan. Porque la información que les va a aportar no les va a servir. Tiene que ser de esa forma. 3 hemocultivos de diferente zona de punción. ¿Ya? Si tomé de una zona, la siguiente muestra tiene que ser de otra. Y la siguiente tiene que ser de otra. Tampoco está bien que saquen una sola muestra grande de sangre y lo dividan en 3 frascos. Eso tampoco está bien, porque contamino la muestra y al rato de colocar esa contaminación lo divido en los 3 y en los 3 va a crecer el contaminante. ¿Por qué es importante tomar de diferente zona de punción? Voy a ponerme en el caso que nosotros contaminemos una muestra. Bien hecho no se debería contaminar ninguna. Vamos a ponernos como máximo una muestra que se contamine, ¿ya? Por lo tanto, uno de los frascos va a crecer una bacteria que no es. Pero bien hecho, debería de crecer en los otros 2 la bacteria que sí es responsable del cuadro. Entonces, si yo tengo 2 frascos con pseudomonas y un frasco con enterococo, debo de creerle a los 2 frascos que han crecido con pseudomonas, ¿ya? Si en los 3 ha crecido estafilococo, yo diría, uy, qué bueno. ¿Cómo le han tomado la muestra? No, una sola muestra tomada y lo divido en 3. No me sirve, por mucho que sean 3. Ya, o sea, es básicamente por las circunstancias que pueden alterar los exámenes que uno tiene que tomarlo de esa manera. No hay otra forma, ¿ya? Con o sin fiebre. Con o sin fiebre. Y alguien diría, ¿y por qué tengo que esperar 15, 30 minutos? Algunos incluso hasta 1 hora dicen, ¿ya? Pero el promedio más o menos es 30 minutos. ¿Y por qué no tomar, digamos, de un acceso y de inmediato paso a tomar de otra zona de punción? Lo que pasa es que cuando ustedes toman una muestra de hemocultivo, producen lo que se llama bacteriemias transitorias. Imagínense yo que haya contaminado con un estafilococo en mínima cantidad al momento de tomar la muestra. Ese estafilococo en mínima cantidad va a nadar en sangre un rato. Eso se llama bacteriemia transitoria, que no va a durar más de 15 minutos. Entonces, si yo me apresuro en tomar, me voy a llevar esa muestra también. O sea, todo eso tenemos que pensar. No es cuestión de decir, toma las muestras, ¿no? Pero se van a dar cuenta que una sola muestra por día normalmente toman. Y lo peor que toman, no sé, 5 mililitros, o sea, cantidad que no nos va a aportar absolutamente nada. Entonces, como siempre, se tiene que pedir el hemograma, la glucosa, la urea, la creatinina para ver función renal. BSG es importante porque hay algunas patologías que cursan con fiebre y tienen BSG elevado. Por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, mieloma múltiple, por ejemplo, brucela, ¿ya? Que son patologías que cursan con BCG más de 100, ¿ya? Entonces, si yo encuentro BCG más de 100, tengo que pensar en una de ellas. Hay que acordarse de la BCG, debe de estar en el plan inicial. Perfil hepático, ¿no? Tomar su examen completo de orina, incluso una ecografía abdominal, porque como hemos visto, también los abscesos hepáticos fundamentalmente podrían ser causa de origen desconocido. Si tenemos suerte, con esos exámenes iniciales, incluidos los hemocultivos, damos con el diagnóstico. Y se acabó el problema, iniciamos tratamiento. El problema es que a pesar de lo que hemos hecho, y eso es lo más probable, no salga nada. Ya, entonces, cuando no sale nada, tenemos que hacer investigación dirigida. Esto de aquí ya no lo memoricen, todo lo que está abajo no lo memoricen. Vamos a definir qué cosa es una investigación dirigida. Se supone que cuando nosotros hemos estado haciendo desde la historia, o sea, me refiero desde la anamnesis, cuando hemos tenido una hipótesis, le hemos pedido los primeros exámenes, si bien es cierto no nos ha dado una respuesta 100% positiva,
pero algo nos ha aproximado a alguna zona. Les voy a poner un ejemplo. Suponiendo que de todo lo que hemos pedido en la ecografía de abdomen, he encontrado ganglios retroperitoneales, nada más, pero eso no me dice qué diagnóstico es, pero ya me da un foco. Ya sé que ahí está el problema. ¿Qué cosa significaría un estudio dirigido? Que me vaya a sacar un ganglio retroperitoneal y lo mande a anatomía patológica. A eso se refiere un estudio dirigido. O sea, no es que como salió negativo, en unos 5 días le vuelvo a repetir lo mismo y a los 5 días otra vez y así me paso semanas y semanas con el paciente sin tener diagnóstico. Si en el examen le encuentro una adenopatía, hay que biopsiar el ganglio y de repente es una TB ganglionar. Si en el examen le encuentro, digamos, reacción inflamatoria, ¿ya? Hay que hacer una colonoscopia, o sea, examen dirigido, para más o menos donde hemos encontrado el foco. Ya no puedo repetir todo. ¿Ya? Esa es la forma más o menos como deberíamos de abordar. Hay que acordarse que la TB es una causa principal. Si nos preguntaran en nuestro medio, en el Perú, cuál es la principal causa de fiebre de origen desconocido, la respuesta es tuberculosis. En cualquier población, inmunocompetentes, inmunosuprimidos, en lo que quieran, es tuberculosis a la cabeza. ¿Ya? Tuberculosis. Y si nos dicen en los pacientes con VIH, peor, no hay duda, tuberculosis, casi todas las fiebres de origen desconocido son tuberculosis. Pero de presentación inhabitual. O sea, no esperen encontrar, como están viendo aquí, cavernas, no esperen que sea un paciente con tos productiva, que esté hemoftizando, ¿no? Porque si fuese así, no hubiera llegado a fiebre de origen desconocido, lo hubieran diagnosticado fácilmente. Se presentan de forma inhabitual, ¿ya? Por eso es que uno no llega a dar con el diagnóstico de manera temprana. Pero la principal causa en nuestro medio es TB, ¿ya? TB. Todo paciente que ustedes tengan y que venga porque tiene fiebre ya bastante tiempo, estoy de acuerdo que estamos acostumbrados a pedir aglutinaciones, todo eso. Sin embargo, denle chance a la tuberculosis también, ¿ya? A veces no sale nada y es TB lo que tiene. Y cuando decimos TB, generalmente nos estamos refiriendo a estas formas de presentación extrapulmonar, ¿no? Que son varias, como ustedes saben. Y aprovecharemos de repente por ahí para recordar algunas preguntas de examen. De esto viene varias preguntas de examen de la TB extrapulmonar. Ni siquiera las manifestaciones clínicas, les piden la ubicación nomás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se presenta una meningitis tuberculosa? A diferencia de la bacteriana, que se presenta la bacteriana muy rápido, esta se presenta de forma subaguda. Esa es una diferencia importante, ¿no? Se presenta en varios días, 10 días hasta 2 semanas a veces. No se instala rápido. Lo típico es, mi familiar se ha ido poniendo mal estos últimos días y ahora como ya no habla y está con sueño profundo lo estoy trayendo, ¿no? Y tú encuentras signos meningios, debe de ser TB. Hay que sospechar antes de hacer siquiera la punción lumbar. Pero si les dicen, ayer estaba bien y no sé qué ha pasado, eso no creo que sea TB, eso debe ser bacteriano, si es que es una meningitis. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que normalmente la meningitis tuberculosa se presenta en un inmunosuprimido. La meningitis bacteriana se puede presentar en cualquiera, ¿ya? La meningitis tuberculosa generalmente es un inmunosuprimido. Antecedente de lupus y corticoterapia prolongada, antecedente de VIH, antecedente de un paciente post-trasplantado, no sé, tiene que haber algún factor de riesgo. Y dentro de los estudios de líquido cefalorraquídeo, ya hemos visto que proteínas no nos sirven de mucho, básicamente hay que ver celularidad, ¿ya? La tuberculosis eleva de 100 en 100 la celularidad, o sea, llega a 200, 250, 300, pero no va más. La bacteriana te eleva a 3000, a 3500, o sea, mientras que la bacteriana te eleva en miles, la tuberculosis te eleva de 100 en 100, esa es una diferencia. La tuberculosis afecta pares craneales, fundamentalmente sexto y tercer par. Hay afectación del sexto y tercer par craneal, ¿ya? En la meningitis tuberculosa. Y también lo más común es que encontremos predominio mononuclear, ¿no? Salvo los primeros 5 días, donde sí es posible encontrar células a predominio polimorfo nuclear. En cambio, en las bacterianas es polimorfo, ¿no es cierto?
Es una meningitis de 3 días nada más de evolución con 4.000 de células y a predominio polimorfo nuclear. Ya, pues eso es bacteriano. Pero se ha instalado en 14 días, tiene afectación de pares craneales, células elevado hasta 350 o menos de repente, las células son mononucleares. Eso debe de ser tuberculoso, siempre y cuando haya consumido glucosa, porque si no ha consumido es viral, ¿no es cierto? La diferencia era esa. Pero también tiene otros sitios, ¿no? La tuberculosis osteoarticular, la zona que más se afecta, la zona dorsal, ¿no es cierto? Por aplastamiento de vértebras, el mal de Pot, ¿no? Tuberculosis osteoarticular. Y se manifiesta clínicamente por la masa o absceso paravertebral, ¿no? Absceso paravertebral. Todo absceso paravertebral, y se ve afuera, es un bulto, una tumoración ahí en la espalda, a un lado de la columna. Masa paravertebral es TB hasta demostrar lo contrario, ¿ya? No se necesita ser inmunosuprimido para tener mal de Pod, por si acaso, ¿ya? Cuando es a nivel genitourinario, ¿cómo se presenta? Como infecciones de tracto urinario a repetición, ¿no? Mi mamá tiene infección urinaria y volvió a tener, y una vez más, y otra, y ya van en el año 10 veces. Sus urocultivos siempre salen negativos, pero tiene leucocituria y tiene pH ácido. Eso debe de ser TB renal. Así se manifiesta. Itus a repetición, con todo lo que es itua, o sea, con disuria, con polaquiuria, con todo. Itua a repetición, con cultivos permanentemente negativos y pH ácido en la orina. TB renal. ¿Ya? Y cuando es TB genital, la principal manifestación es la falta de concepción, ¿no? O sea, no pueden concebir. Es una causa de esterilidad, porque afecta a trompas en el caso de sexo femenino, bilateral, por eso es que causa esterilidad, porque si fuese unilateral seguramente compensaría el lado contralateral, ¿no es cierto? Y en el caso del varón, el epidídimo, ¿no? A veces lo suficientemente notorio para palpar una masa indurada, no dolorosa, o a veces también no se nota, ¿ya? En el epidídimo. Causa esterilidad. ¿Cuál es la tuberculosis que más fiebre produce? La que está a nivel hepático, como una enfermedad granulomatosa. ¿Y cómo se diagnostica? Biopsia hepática, ¿ya? Biopsia hepática. La que más preguntan es la ubicación a nivel intestinal, ¿no? Ilion terminal, ya saben, o región iliocecal, es la zona donde más hay. Se diagnostica con colonoscopia más biopsia, ¿no? Hay que tratar de llegar ahí. Y la forma pulmonar, que tiene formas extrapulmonares también, como la pleural, y nuestra norma técnica nos dice que la forma pleural es la forma extrapulmonar más común en el Perú. Hay que tenerlo en cuenta, cuidado que pregunten, ¿ya? La forma pleural es la extrapulmonar más común en el Perú. La más contagiosa, ¿cuál es? La laringia, ¿no? La laringia. Ya han preguntado varias veces, ¿ah? Por lo menos unas 3 veces. La laringia, la forma más contagiosa. Puede dar pericarditis tuberculosa, ¿ya? Y la causa más común de pericarditis crónica en nuestro medio es TB también. TB, la causa más común de pericarditis crónica. Porque de pericarditis aguda es viral, ¿no es cierto? Y la causa más común de miocarditis crónica, Chagas, ¿no? Chagas es la causa más común desde el punto de vista infeccioso, estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista infeccioso. Si es agudo, es viral también. Ahora, ¿por qué mencionamos todo eso? Porque es importante que lo recuerden. Sin embargo, todo esto se puede manifestar como fiebre. La TB es una causa importante de fiebre y también de fiebre de origen desconocido. Ninguno de estos de aquí probablemente va a tener tos. Ese es el problema. Cuando la TB es extrapulmonar, nos salimos del contexto conocido, ¿no? Y tenemos que sospecharlo. A ver, dentro de los exámenes complementarios mínimos, mínimos significará pues al inicio, ¿no es cierto? Miren que a veces preguntan así. Dice que se deben realizar al comienzo del estudio de la fiebre de origen desconocido. Están incluidos, excepto, o sea, hay uno de aquí que no está incluido.
Hemocultivos se toman. Claro, en cualquier otro abordaje no sería de inicio, ¿no es cierto? Pero en la fiebre de origen desconocido sí está incluido los hemocultivos. Tomografía abdominal, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿O es ecografía abdominal lo que se tiene que tomar? La tomografía ya es para ver más cosas. Ahí vamos a ver. Radiografía de tórax y abdomen, eso sí. Urocultivos, hemos dicho que sí. ¿Ya? Anticuerpos antinucleares. Ya, hasta acá tenemos entre tomografía abdominal y anticuerpos antinucleares. ¿Ya? A ver, está hablando de aquí, ¿de qué? De fiebre de origen desconocido. En general. ¿Ya? En general. ¿Cuál elegirían ustedes si estuvieran en el examen? A modo de un poquito participar. ¿Qué opinan? Ahí está vuestra plagia. Lo que más o menos deben de hacer. Porque miren, cuando ya la investigación es dirigida, ustedes van y si sospechan de vasculitis piden anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, anti-DNA nativo, etcétera, etcétera, etcétera. No está en el examen inicial. Ya, eso ya es un examen dirigido. Cuando sospechas ya de algo. Lo inicial, decimos, fiebre de origen desconocido nada más. A ver, ¿qué dirían? ¿Está claro? Acá hay un lapsus de escritura. ¿Por qué no? ¿Por qué tomografía sí? Ya, esto es la EA, por si acaso. Siempre me pasa con un par de preguntas, a pesar de que le damos un checking. Ya, está bien. Lo que sucede es que los anticuerpos antinucleares, como han visto en el algoritmo, ya es parte del estudio dirigido. O sea, tú tomas exámenes de inicio, ¿ya? Y de repente en el examen físico encuentras, o en la anamnesis, encuentras que la persona hace fotosensibilidad facial en alas de mariposa. No lo ves ahorita, pero te dice que ha tenido alguna vez. Tú dices, puede ser más una vasculitis. Terapia dirigida, estudio dirigido. Te vas por ese lado. Te olvidas de la parte infecciosa de la neoplásica. ¿Ya? Acá debería ser incluso ecografía abdominal, ¿no? Pero una TAG, bueno, nos informa incluso más que la tomografía, que la ecografía, perdón. Ya, pero está dentro de los estudios de imágenes. Ultrasonografía es lo que nos solicitan en general, pero dentro de los estudios de imágenes podría considerarse. Esto definitivamente sí está como parte de lo que es ya dirigido, ¿ya? Si aquí les pusiesen, por ejemplo, biopsia también ya no entraría aquí. Al inicio es los exámenes basales con los cultivos que se pueda, con estudio de imágenes también para más o menos abordar, ¿ya? Y quizá lo que se sale del contexto general de la mayoría de los cuadros es que se toman necesariamente hemocultivos. Los hemocultivos siempre se tienen que tomar al inicio. Los 3 hemocultivos que hemos visto, sí o sí, en cualquier fiebre de origen desconocido, ¿ya? Sin embargo, los anticuerpos antinucleares ya es parte de lo que se tiene que hacer como estudio dirigido.